las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Abre la ventana. Y leemos en Génesis capítulo 8, versículo 6, y dice la palabra de Dios: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Un texto que nos muestra el diluvio que sucedió cuando Dios guió a Noé a preparar un arca, símbolo de salvación, símbolo de Cristo. El arca tipifica a Cristo Jesús y nos muestra la importancia de poder creer y de poder estar seguros en un lugar. Por eso la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, es la importancia de estar en el cuerpo de Cristo. Y desde el antiguo pacto Dios nos hablaba mostrándonos cómo era estar en Cristo. Y Noé tuvo unas directrices acerca de unas medidas exactas de cómo construir el arca, la forma en lo que la tendría que hacer, su alto, su ancho, su altura, su largo, pero también el tipo de madera que tenía que utilizar, y dejó especificaciones sobre hacer una ventana y hacer una puerta también. Por eso hoy abre la ventana. Y Dios nos habla a través de Noé en este tiempo con Dios hoy acerca de lo que fue la ventana para Noé, lo que fue esta ventana para Noé, la importancia que tuvo la ventana, porque en medio del diluvio, en medio de ese tiempo de juicio, de destrucción que vino fuerte a través del pecado, Dios proveyó salvación para Noé y su familia. Pero en este proceso, Noé supo cuándo comenzaría, porque Dios le pidió que construyera el arca, y cuando se terminó el arca, Dios preparó todo para que Noé pudiera entrar con su familia y los animales y pudieran ser salvos de este tiempo difícil que se venía. Pero Noé nunca supo cuándo terminaría. Por eso necesitaba una ventana para poder ver cuándo terminaría este proceso. Y vemos que en medio de este proceso, que duró un poco más de un año, el arca descansó sobre una montaña, sobre el monte Ararat. Dice que es uno de los montes más altos. Pienso y creo que este arca descansó allí. También el arca dirigida por Dios. Pienso que en medio de todo, Dios nos ayuda en los procesos de nuestra vida para poder también tener un tiempo de descanso y poder tener un tiempo de quietud. Pero esto sucedió después, mucho después, porque antes él tuvo que abrir la ventana y mirar. Esto nos enseña también que Dios tiene tiempos y lugares de reposo, de descanso, de tranquilidad y de quietud para nosotros, sus hijos, aún en medio de dificultades, de pruebas, de luchas, de necesidades. Y muchas veces Él siempre nos va a dar respuestas para que nosotros podamos entender cuál es su propósito y cómo alcanzarlo. Por eso es importante abrir la ventana. Dios le dijo a Noé, como expliqué, cómo comenzaría el proceso, pero nunca tuvo la revelación detallada de cómo terminaría este proceso, de cuántos días exactamente durarían, cuáles serían los pasos a seguir después de que él entrara en el arca. Y yo creo, es mi concepto personal, que
él no tuvo el conocimiento de todo este proceso que iba a vivir dentro del arca por la sencilla razón que cuando conocemos todo lo que va a pasar en nuestra vida, yo creo que nosotros no ejercitamos nuestra fe, sino sencillamente vivimos en lo que sabemos que va a pasar y no habría ese esperar, ese creer, ese movernos más allá de lo que vemos. Por eso todos los procesos en nuestra vida, creo yo que no tenemos la revelación completa, porque eso ayuda a nuestra fe, a aumentar nuestra fe, a que nuestra fe sea aprobada y a obtener paciencia que nos falta a muchos en los procesos porque queremos todo ya. Entonces la importancia de abrir la ventana para Noé, haciendo un comparativo con nuestra vida hoy en día, fue que a través de esta ventana Noé pudo abrir y enviar una paloma para ver si ya había pasado la tormenta, para saber si ya había pasado lo duro, para saber si ellos ya podrían salir del arca, para saber si ellos ya podían continuar, por así decirlo, con su vida normal, como la llevaban antes de entrar al arca, para saber si todo lo terrible que había pasado en el mundo ya había cesado, para saber si más o menos el tiempo se iba a acabar en que la puerta del arca se iba a abrir o si aún debían esperar más. Esa ventana permitía poder tener una respuesta a la vida de Noé acerca de cómo iba su proceso. Y la Biblia nos enseña que mandó la primera vez a una paloma y no sucedió nada, no tuvo la respuesta. Dice que después la volvió a mandar 7 días después y también vino y obtuvo una respuesta media, no fue una respuesta completa, y volvió y la envió a los 7 días, y cuando vino ya pudo entender más detalladamente que el proceso de Dios en su vida estaba terminando y que quedaba pronto, que quedaba poco para que la puerta del arca Dios mismo la volviera a abrir para ellos. O sea que abrir la ventana es importante. Si el arca no hubiese tenido una ventana, yo creo que hubiese sido terrible la desesperación de Noé dentro de ella misma. Hubiese sido aterrador el no saber cuándo iría a salir de allí, pero el tener una ventana me habla de un propósito, me habla de una visión, me habla de poder entender los tiempos de Dios, de poder conocer su voluntad, de poder aprender cómo somos guiados a través de Dios por medio de esta ventana. Noé nos da muchos ejemplos y muchos principios para nosotros tomarlos. Por eso, abre la ventana. Tal vez hoy estás pasando por un tiempo de incertidumbre, no sabes qué va a pasar con la situación económica, con la situación del hogar, con tus hijos. Tal vez vemos un mundo caído, cada vez peor, vemos que no mejora, tal vez vemos cómo cada vez la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría. Y en nuestra situación personal queremos ver que se mejoren aspectos de la misma, que podamos ver mejoras, que podamos ver avance. Pero hoy, desde mi corazón y bajo la dirección de la palabra de Dios, te puedo decir: abre la ventana. Abre la ventana. ¿Y qué es abrir la ventana? Es también entender que en medio de la circunstancia que yo estoy viviendo, tengo que mirar lo que la palabra de Dios dice para mi vida. Y según lo que la palabra de Dios dice para mi vida, yo voy a esperar pacientemente. Eso es abrir una ventana. Es poder entender el propósito de Dios para mi vida. Es poder entender que en medio de cualquier dificultad, Dios está con nosotros. Que nosotros estamos dentro del arca, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, tenemos la seguridad de que Dios hablará en nuestras vidas,
de que al abrir nosotros la ventana y poder pedirle a Dios que nos muestre cómo va el proceso y cuándo cesará lo que estamos viviendo, cuándo podremos obtener la respuesta que tanto nos inquieta. Eso es tener la seguridad, como vuelvo y repito, de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, de que la puerta se abrirá y de que así como Noé enviaremos tal vez 3 o 5 o 10 veces la paloma para obtener una respuesta de Dios hasta que la podamos entender y podamos vivir y caminar bajo el propósito de Dios. Porque cualquier proceso que podamos estar viviendo duro no significa que Dios no esté con nosotros y que Dios no tenga la respuesta para nuestras vidas. Abre la ventana. Hoy yo decido abrir la ventana también. Y hoy le digo, Señor, muéstrame, Dios, qué es lo que tienes para mi vida. Así que te invito para que oremos. Padre eterno, gracias por esta mañana. Gracias por una palabra en mi corazón. Gracias porque yo también decido abrir la ventana como Noé para poder entender el propósito de mi vida, para poder entender la dirección que tienes para mí, para poder entender cuándo terminará este proceso que estoy viviendo, cuándo terminará tal vez esta angustia, tal vez esta necesidad, tal vez esta impaciencia, tal vez esta falta de respuesta. ¿Cuándo terminará, Señor? Y tal vez tengamos una respuesta media como Noé, pero llegará el tiempo en que tendremos la respuesta completa, porque lo importante de Noé no fue la ventana, sino fue estar dentro del arca. Y como hoy estamos en Cristo Jesús y estamos abriendo la ventana, estamos pidiendo tu voluntad hacia nuestra vida, sabemos, bendito Dios, que tú responderás. Porque tu palabra no llega vacía, Dios ella cumple el propósito por el cual tú la envías para nosotros. Así como enviaste la paloma a Noé, así también envías la palabra para nosotros. Y gracias, amado Rey, gracias por permitirnos entender este principio y gracias por tu respuesta en tu tiempo. Te amamos, te bendecimos, Padre, y hemos entrado al trono de la gracia en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un bendecido día para todos. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí has fluido.